Bien, ¿cómo andás, Gonzalo? Bueno, en principio generalmente se conmemora o se hace alusión a el fallecimiento de Jean Piaget, uno de los autores que vemos en la carrera, pero también indagando un poco en redes, hemos visto que la Federación Argentina de Psicopedagogos se creó en San Juan hace unos 30 años atrás, como una suerte de conglomeración de los diferentes colegios provinciales, y bueno, también se estableció como fecha. Entiendo que hay una conjunción de ambas efemérides, por eso sería hoy la celebración del Día de la Psicopedagogía. Bueno, y comentanos un poco acerca de su función. Bien, bueno, justamente como dice la palabra, es una conjunción entre psicología y pedagogía en líneas muy amplias. Podemos, en líneas generales, cuando uno arranca la carrera, se empieza hablando de toda persona en situación de aprendizaje a lo largo de su vida. Después muchas veces uno relaciona como que la psicopedagogía interviene solo o a partir de la dificultad en el aprender, y muchas veces se sitúa el aprendizaje quizás más enmarcado en lo que es la escolaridad, pero no es solo, es el campo de acción. Y podemos trabajar con personas a lo largo de toda su vida, porque uno aprende en diferentes contextos, edades, teniendo o poniendo en juego diferentes habilidades y también abordando las dificultades que pueden surgir. Bueno, se trata de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Sí, justamente desde su creación y también en el laburo que uno puede hacer con otros, digamos, ya sea que podamos trabajar en escuelas, en espacios de consultorio, a nivel de, por ejemplo, en el ámbito judicial, en ámbitos empresariales. Por ahí los más tradicionales o más comunes, si se quiere, son las inserciones en escuelas tanto de modalidad especial o integral, como las escuelas comunes con los procesos de inclusión educativa, que es uno de nuestros grandes campos de acción, o también lo que es espacio de consultorio, que puede ser en una perspectiva en un consultorio privado o en entidades públicas como centros de salud, como las áreas NAF, como hospitales u otros espacios públicos, digamos, a niveles, por ejemplo, municipales. Bueno, y hablando del ámbito educativo, ¿cuándo por ahí se decide si un chico tiene que ir justamente a la psicopedagoga? Bueno, acá en Crespo, por ejemplo, en general, tanto escuelas públicas como privadas, existen lo que son los cargos de las públicas, los cargos, lamentablemente no en todas, pero MO, que significa maestra orientadora, que es una de las funciones que puede cumplir la psicopedagoga o una maestra de educación integral generalmente, que, por ejemplo, y en las escuelas privadas también hay equipos interdisciplinarios que hacen la misma función. En conjunto con la familia y con las docentes y directivos. Por ahí en las escuelas no se hace nada de diagnóstico y tratamiento, pero sí frente a las demandas muchas veces o las observaciones docentes en las aulas, se convoca a la familia y se suele informar qué es lo que se observa, de qué modo se pueden desempeñarse, o bueno, también nuestro sistema tiene sus estructuras y su historización. Y digo, muchas veces se trata de que el alumno se adapte al sistema y a veces cuesta que también sea a la inversa. Entonces, como digo, muchas veces después de estas reuniones o de ciertos periodos de tiempo, por ejemplo, ahora se hizo todo mucho más, quizás con cierta latencia, dada la pandemia y la bimodalidad que surgió el año pasado y que antes por ahí, bueno, era como todo un poco más estructurado, y si vos decís, bueno, en cierto lapso de tiempo o en el tema de las expectativas de logro. Entonces, por ejemplo, muchas veces se da cierto tiempo, digamos, al gurí, a la gurisa, digamos, frente a la expectativa escolar, y como digo, muchas veces son sugeridas y acordadas, digamos, y los padres por ahí son los que después se contactan con uno, con cualquiera de las colegas, por supuesto, muchas veces derivados por la institución educativa, o también otras formas de acceder a nuestros espacios de psicopedagogía suelen ser el médico pediatra, desde neurología muchas veces, y en otras también una perspectiva o una iniciativa totalmente familiar. Depende de la situación, digamos. Bueno, comentame un poco acerca justamente que traía a colación el tema de la pandemia, cómo ha sido la experiencia el año pasado. Dale, bueno, yo el año pasado arranqué, digamos, venía laburando todo en salud pública y privada, y bueno, a nivel particular privado fue un cese, bueno, obligado en el sentido de todos los protocolos y lo que se podía y lo que no se podía, hasta que fue, creo, mayo, junio, que hubo que esperar a nivel de resoluciones también y
cuestiones protocolares y de nuestro colegio para poder reanudar la atención presencial en consultorio, así que fueron meses quizás más complejos, en los cuales con algunos pacientes no se podía directamente intervenir, con algunos otros sí, quizás una cuestión más pedagógica, si se quiere, que es una parte de nuestra tarea. Y en lo que sea, por ejemplo, instituciones de carácter público, sí también habían todos estos documentos COES y ciertos lineamientos en cuanto a atención de urgencias, emergencias y demás, que quizás, bueno, ahí uno no puede tomar decisiones autónomas, sino que era seguir, porque también tampoco uno, como vos nombraste la interdisciplina, no elaboramos solos, entonces por ahí también era abocarse en entidades públicas a otro tipo de tareas. Por ejemplo, en el Centro de Salud en Paraná, donde yo trabajaba, también estaba abocado el personal al acompañamiento y al seguimiento de casos o cuestiones vinculadas que no tenían, por así decirlo, nada que ver con la tarea que uno venía haciendo. Y las consultas de psicopedagogía más tradicionales, gran parte del año pasado fueron pospuestas, digamos, o se inauguró la atención virtual con las personas que podían llegar a tener acceso, ya sea desde la tecnología hasta capacidades personales, digamos, de poder sacarle algo de jugo o que también sea rica la intervención a nivel virtual. Con algunas personas se puede y con otras resulta un poco más complejo, digamos, o quizás lamentablemente menos significativo como sería la atención presencial. Bueno, por último, mencioname dónde se encuentran trabajando actualmente para cualquier persona que quiera acercarle alguna consulta. Bien, bueno, acá en Crespo tenemos nuestro espacio lúdico psicopedagógico que se llama Crisálida, con una colega, Manuela Abercon, en calle 3 de Febrero. Y bueno, de mi parte también, bueno, ahora reanudando porque fui mamá, así que también trabajo en Racedo y en Paraná, pero más bien a través de organismos y entidades públicas en esos casos.